damos muchas gracias, pero muchas gracias a Dios por este día. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar en este tiempo donde podemos cantarle, donde podemos bendecirle, donde podemos exaltar su nombre y dar toda la gloria a Él. Así que quiero invitarles en primer lugar a hacer una oración, otra oración a nuestro Dios, para que Él nos hable también a través de su santa y bendita palabra. Señor, gracias por tu amor. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad. Gracias, oh Dios, por este día que nos has permitido poder compartir tu palabra. Rogamos, oh Dios, que ella llegue a cada corazón. Cada hermano, hermana, cada amigo, amiga que nos está escuchando, viendo, te rogamos que seas en su corazón en este momento y tu palabra bendita fluya en su vida. En unos para salvación y en otros para mayor santificación, Señor. Háblanos a través de ella, Padre. Amén y amén. Esta semana es muy conocida, es muy recordada en toda la historia y en toda la humanidad. Y lo importante de esto es que muchas personas hoy, a pesar de las limitaciones de la pandemia, están tratando de celebrar de una manera u otra lo que se conoce como la Semana de Pasión. Quiero invitarles a buscar en el Evangelio de Lucas 19. Lucas 19, verso 28. Dice la palabra de nuestro Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ellos, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán en vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, ¿sabe que los últimos días de Jesús en la tierra son tan importantes que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a dedicar una gran parte de sus capítulos a esta última semana, o a esta semana, ¿verdad?, de pasión de Jesús? Y fíjense que los evangelios tienen, entre ellos 4, 89 capítulos. Pero de esos 89 capítulos, 29, o sea, el 34% aproximadamente, lo dedican solo a hablar de esta semana. Eso nos dice algo a nosotros, porque si hablamos de la infancia de Jesús, son muy pocos capítulos los que nos hablan de los acontecimientos en aquel lugar o de su adolescencia. La Biblia prácticamente no nos dice nada. Pero cuando se va a hablar de esa última semana, o de esta semana de pasión, o de esta semana donde hizo su entrada, ¿verdad?, a Jerusalén, y termina con la muerte y la resurrección al siguiente domingo, nosotros estamos viendo que es algo de tanta, pero de tanta importancia para la iglesia de Cristo, que esto no puede dejarse pasar por alto. Esta semana tan conocida, a mi entender, solo tiene un mal enfoque. Y es que este día, lo que vamos a celebrar hoy, o lo que vamos a proclamar hoy, se conoce como la entrada triunfal. Pero la premisa con la que quiero desarrollar esta predicación es que esa entrada, a mi entender y por argumentos que encontramos en la Biblia, no fue del todo triunfal. Así que vamos a ver cómo los 4 evangelios, a pesar que tenemos a Lucas como el evangelio base que hemos leído, vamos a ver algunos detalles que los otros evangelios se ponen, ¿verdad?, en discusión para mostrarnos todo el panorama de aquella entrada, que a mi entender
aunque la Reina Valera y otras versiones digan encima en negrita la entrada triunfal en Jerusalén, ojo, ni los capítulos ni los versículos, esos números que están ahí no son inspirados, y mucho menos los subtítulos en negro, en negrita que tienen arriba. Así que yo creo que esa entrada no fue triunfal, pero sí fue la entrada del rey triunfante, que es otro acontecimiento. Así que el bosquejo en el cual voy a dividir esta sección estará, en primer lugar vamos a hablar del momento histórico, la importancia que tiene aquel momento. En segundo lugar vamos a hablar de los preparativos para la entrada profética, cómo la profecía se estaba cumpliendo. Y en tercer y último lugar vamos a hablar del recibimiento equivocado, cómo muchos estaban desenfocados. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque cuando tú tienes una expectativa de algo o de alguien y esas expectativas tuyas no son satisfechas, esas expectativas tuyas no son cubiertas, entonces, y solo entonces, te verás decepcionado. Y vamos a ver cómo aquel pueblo que una semana gritó, una semana después, ¿verdad?, estaba proclamando con mucha fuerza: crucifícale. Así que sin más, el primer desarrollo que quiero mostrarles es el momento histórico. ¿Qué estaba ocurriendo en Jerusalén? Es evidente que en este suceso ocurre el contexto de la celebración de la Pascua. Cuando vamos a Éxodo capítulo 12, el Señor le estaba diciendo al pueblo en Egipto qué era lo que ellos debían hacer en aquella celebración, ¿verdad? De hecho, cuando hablamos de la Pascua, los judíos tenían un calendario civil que comenzaban en un mes que se llama Tishrei, pero cuando vemos la Pascua que ocurre, ¿verdad?, en Nisan, el Señor le dice: a partir de este mes será el principio de los meses para ustedes. Así que todo judío tenía dos calendarios: un calendario civil que comenzaba en Tishrei normalmente, y un calendario religioso que había comenzado su vida espiritualmente después de la salida del cautiverio en Egipto. Así que si vemos el texto, hermano, nos vamos a dar cuenta que en Jerusalén en aquellos días estaba repleta no solo de sus coterráneos, ¿verdad?, no solo de los habitantes hebreos de este lugar, sino de muchos otros hebreos que venían desde sus tierras lejanas, de donde ya estaban viviendo hacía mucho tiempo. Y interesantemente nos dice Josefo, este historiador nos va a decir que en Jerusalén vivían alrededor de 250,000 personas aproximadamente, pero en fiestas de Pascua podía llegar a los 3 millones de personas. Para que entendamos un poco que cuando se habla de Pascua para un hebreo, se está hablando de una de sus mayores fiestas, porque según Éxodo 13, era el momento, escuche bien, era el momento donde los padres que buscaban el cordero para la familia, el cordero que iba a ser sacrificado por los pecados del pueblo, ¿verdad?, y de cada familia, los padres le iban a recordar a sus hijos que ellos habían sido esclavos en Egipto y cómo Dios les había librado. Así que nosotros vemos algunos elementos importantes de la Pascua. En primer lugar, vemos que era el principio de los meses, como mencionábamos. En segundo lugar, el cordero debía ser apartado durante 4 días. Así que en esta entrada de Jesús a Jerusalén, este domingo, primer día de la semana, era el día donde cada hebreo buscaría un cordero. Un cordero que durante 4 días lo estarían viendo, ¿verdad?, analizando, para entonces sacrificarlo en el 14 de Nisan. Lo increíble es que el día en que todas las familias estaban buscando su cordero, el Cordero de Dios está haciendo su entrada a Jerusalén. El cordero, según Éxodo 12, no debía tener defecto. Solo Jesús era y es sin defecto. El cordero dice también que debía ser de 1 año maduro. El cordero debía ser uno por cada familia. Y si alguna familia no le alcanzaba el cordero o era demasiado, tenían que llamar a otra familia, ¿verdad?, para tener esta celebración. Él debía sacrificarse entre las 2 tardes. La sangre debía ser rociada sobre la puerta, como sabemos. No debía quebrarse ninguno de sus huesos. Era la ocasión de recordar y celebrar que Dios les había liberado. Así que hay 2 grandes ideas en esta fiesta de la Pascua, que la palabra significa pasar sobre, literalmente. Lo primero es que la Pascua nos habla acerca de pasar del juicio de la muerte y el pecado hacia la vida en Jesús. Eso es Pascua. La segunda idea de la Pascua es que nos habla acerca de permitir por fe que la sangre de Jesús pase y cubra nuestras vidas y nos proteja providencialmente del mal
y del malvado. Cristo siendo el Cordero perfecto, entiendan que esta fiesta no está divorciada de lo que es la Pascua, que era una de las mayores celebraciones de los hebreos, donde ellos decían, aunque mis abuelos, aunque mis padres fueron cautivos en Egipto, el Señor hizo un gran milagro y su ángel pasó por encima de todas las casas de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, de mis abuelos. Pasó el ángel de Jehová por encima porque había la sangre de un cordero en el dintel de su puerta y no les mató. Esa era la mayor o una de las mayores celebraciones que tenían los hebreos en su cultura. Y en medio de esa celebración podemos entender que Cristo, el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, estaba preparando su entrada a la ciudad que se había olvidado de que el Mesías habría de venir. Vamos a ver en segundo lugar los preparativos para aquella entrada profética. En primer lugar vamos a darnos cuenta cómo Jesús le da instrucción a sus discípulos sobre el pollino y el asna. Si leemos Marcos 11, nos dice de esta manera la palabra del Señor. Marcos 11, del verso 1 al 7. Mire cómo este otro evangelio nos da la perspectiva. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si algunos dijeren, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre ellos. En primer lugar, si unimos las 4 historias, nos vamos a dar cuenta que no solo había un pollino, sino que también estaba la madre del pollino. Estaba el asna y estaba el burrito, lo que es el pollino, ese asno o burrito joven. Y lo interesante es que cuando Jesús se está acercando a Jerusalén, Él le dice a 2 de sus discípulos, vayan allá y busquen el pollino o busquen ese burrito y tráiganlo. Y si alguien le pregunta qué están haciendo, díganle, el Señor lo necesita. Hay algunos teólogos que han adjudicado la idea de que Jesús ya había preparado eso meses antes y ese era el día esperado. Eso pudiera ser. Pero lo que debemos entender es que Jesús en su ministerio, cuando se está moviendo por todos los lugares de las tierras bíblicas y está predicando el evangelio, a lo que entendemos en este lugar es que Él estaba al control de todo e incluso da la frase clave para dar a entender que cuando vayan y desaten el pollino, por favor entiendan esto. Usted se imagina que el Señor le está diciendo, vayan allá, desaten el animal. Y si alguien le pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Me río cuando leo esta frase que le preguntan los 2 discípulos muy obedientes, a pesar de que puede ser que ellos no hayan entendido bien la encomienda, ¿verdad? De por qué deben hacer eso. Son muy obedientes y cuando llegan le dicen a aquellos hombres que le ven que le están desatando el pollino, que no es de ellos. ¿Qué hacéis desatando el pollino? No sabemos con qué sentimientos ellos hicieron la pregunta, pero lo que sí sabemos es que si usted está en su casa, en el portal de su casa, y tiene ahí su burro atado, ¿verdad? Y viene alguien y empieza a desatarlo, la pregunta es, ¿y este ladrón quién es hasta ahora? A plena luz del día. Y le dice, ¿qué están haciendo? Y la respuesta es lo más increíble, el Señor. El mismo Cristo usa el título de autoridad y el título de señorío. Dice, el Curios, el Señor sobre todas las cosas, el de la autoridad lo necesita y cuando termine se lo traerá. Y dice, sin más explicación, que le dieron el pollino. Así que en esos preparativos nosotros damos cuenta que es el mismo Jesucristo quien está al control de todas las cosas. Mire, cuando nosotros vamos a preparar algo, ya sea para nuestras casas, ya sea en la casa del Señor, es cierto que hay todo tipo de personas. Hay unos que hacen las cosas, la preparan y como salga está bien. Hay otros que quizás son más quisquillosos, que quizás son más centrados y tiene que salirle todo a la perfección. Y aunque todo salga bien, pero un solo detalle falló, ya para él no sirvió el evento. Hay algunos que son así. Pero lo que debemos entender aquí, que esa entrada no la estaban preparando los discípulos, sino era el mismo Jesucristo,
Rey de reyes y Señor de señores, que estaba mandando a buscar el elemento necesario. Escuchen, ¿sabe para qué? Para cumplir la profecía. Cuando leemos Mateo, el propio evangelio, que es el que nos da Mateo y Juan, son los que nos dan el elemento de que había una profecía que se estaba cumpliendo. Y mire cómo dice Mateo 21, versículos 4 y 5. Menciona de esta manera el apóstol: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermano, cuando leemos esta profecía de Zacarías, lo que le está anunciando el Señor cientos de años antes a su pueblo es: el rey de ustedes viene en un burro. Si nosotros estudiamos la historia de los grandes conquistadores, nos vamos a dar cuenta que Alejandro Magno, Napoleón, muchos de estos grandes conquistadores trataban, cuando conquistaban un lugar, de hacer la entrada más estrepitosa de todas. ¿Por qué razón? Porque cuando un conquistador llegaba al pueblo conquistado, entraba como lo que era el conquistador, el que había subyugado todas las fuerzas, el que había subyugado a todos sus enemigos. Y cuando hacía su entrada, muchos de ellos lo hacían, ¿verdad?, en grandes caravanas. Pero un elemento que primaba en muchas de esas entradas eran sus caballos, animales fuertes de guerra. Y el Señor Jesús escoge el burrito porque, número uno, era una profecía. Número dos, porque el pueblo que quería un guerrero necesitaba un consolador. Ahora, cuando vemos en el texto que la palabra nos dice que el rey viene manso, es interesante esa palabra manso, porque nos habla de esa humildad, ¿verdad?, no pretenciosa, de esa humildad que muestra la pasividad en Jesús. Ahora escuchen, habían grupos en Israel que respondían al nombre de los celotes o los celosos. Ese grupo, conocido como los que pelean o como los sicarios, los que están esperando cómo alborotar y cómo matar a los romanos para que venga el rey político, para que venga el Mesías. Yo creo que fueron decepcionados aquel día cuando Jesús, hace su entrada en el burro. ¿Por qué razón? Todos los celotes, de hecho, hay uno de los discípulos, ¿recuerdan? Uno de los discípulos, Simón, uno de los Simones, que era Simón el celote, que pertenecía a esa secta, que ellos creían que la paz de Jerusalén, que la paz de Israel venía por las armas. Y Jesús ha roto todo prejuicio de que Él en esa venida no viene por las armas. Pero ojo, el hecho que Jesús aquel día hizo una entrada humilde y pasiva no significa que queda otro día donde su entrada no será igual que aquella. Aquel que vino en un burrito, miren cómo vendrá por segunda vez. Dice Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía si él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúcheme bien, aunque el rey hizo aquella entrada humilde y pasiva, todos aquellos que le rechazan, todos aquellos que han rechazado a aquel rey humilde, todos aquellos que hoy siguen diciendo: nadie no existe, todos aquellos que siguen diciendo: no me interesa ese Jesús, no me interesa esa religión, no me interesa el evangelio, todos aquellos que se siguen burlando de la vida cristiana, todos aquellos que te dicen: estás perdiendo el tiempo, tonto, tonta, inútil, estás malgastando tu vida. Todos aquellos que dicen: yo maldigo a Dios si existe. Todos aquellos que dicen: yo maldigo toda la iglesia, yo maldigo el evangelio. A mí no me interesa, hermanos.
que Cristo su primera venida la hizo en paz, no significa que en su segunda vendrá a juzgar, no a dar segundas oportunidades. Todos aquellos que no le aceptan, que no se arrepienten, todos aquellos que siguen viviendo hoy en pecado, escúchame, si no le recibes hoy en paz, un día le vas a recibir, pero ya no será para tener paz, será para ser juzgado y condenado. Aquel humilde que entró aquel día, aquel humilde que venía aquel día en su burrito, y algunos estaban perdidos en lo que estaba haciendo, como lo vamos a ver ahora. Un día vendrá otra vez. Y qué bueno que usted y yo, los que hemos aceptado a Jesucristo, podemos decir: le recibí en tiempo de paz y le recibiré en tiempo de guerra, pero para vencer con el vencedor. ¿Alguien dice amén? Quiero ver en tercer lugar el recibimiento equivocado. Y aquí es de donde surge el título de este tema, la entrada del rey que recibieron como mendigo. Yo sé que es un tema contradictorio, porque si usted nota hoy, la mayoría de todas las iglesias tienen sus títulos: la entrada triunfal de Jesús. Yo veo un triunfo en esa entrada, pero no es de los que lo reciben, sino más bien del que entra. Pues le voy a decir los argumentos por lo que considero que no fue triunfal en la recepción. Primero, toda la multitud, dice el texto, que tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y hacían lo mismo. Las multitudes eran dos. Aquí habían dos multitudes, según Hendrickson. Dice, una que había seguido a Jesús desde Betania, y una de Jerusalén, que habiendo llegado mayormente desde Galilea y habiendo salido a encontrar a Jesús, se habían volteado y caminaban delante de él. Entendamos, recuerdan lo que decía Josefo, que había millones ese día que estaban llegando a Jerusalén para pasar esa semana y celebrar la Pascua. Ahora, lo interesante de esto es que en primer lugar dice que había una gran multitud que tendía sus mantos en el camino. Nosotros hoy hacemos la representación, las obras y todas estas cosas. Claro que nosotros hoy, cuando decimos de tender nuestros mantos, las ramas, nosotros lo estamos haciendo desde la perspectiva correcta, porque se lo estamos haciendo al Cristo muerto y resucitado, al Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué estaban haciendo esta gente? Ellos estaban repitiendo el protocolo de qué se hacía frente a un rey. Escuchen, frente a un rey político. Lo que estaba haciendo esa multitud aquel día no era que le estaban diciendo: gracias, eres nuestro Dios, nuestro Salvador, ya mi vida está segura en ti. No. Nada más lejos que eso. Si leemos segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes 9:13, mire lo que dice. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en su trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. El poner manto era una cosa que incluso tenemos esta representación de que Jehú, uno de los reyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el profeta le da la palabra que él va a ser el próximo rey, el pueblo le pregunta: ¿qué te dijo el profeta? Y él dice: no, el Señor quiere que yo sea el rey. Y todos ellos toman sus mantos y los tiran debajo de él y dice: Jehú es rey. Pero era un rey nacional, era un rey político. Aquella gente que estaba ahí, ¿sabe cómo estaba? Estaba hastiado de Roma, estaba hastiado de sus conquistadores, estaba hastiado de sus impuestos, estaba hastiado de todos los gobernadores que no buscaban el bien del pueblo, sino que buscaban cómo enriquecerse más. Y cuando ellos están viendo a Jesús, muchos de ellos vienen a la fiesta, algunos son peregrinos, otros quizás sean de la misma tierra que viven allí, y cuando le ven, dicen: bueno, este es el rey, él va a destronar a Herodes. Y todavía hay cristianos que dicen: no, fue triunfal, aleluya, el rey de victoria. Sí, el rey de victoria estaba entrando, pero el recibimiento no era el rey de victoria, era el rey que iba a satisfacer las necesidades políticas del pueblo. Incluso te puedo mostrar más. Aun cuando los discípulos gritaron también Hosanna, que ahora vamos a ver lo que significa el término, mire lo que dice Juan 12:16, para que entienda la confusión que hubo ese día. Juan 12:16 dice la palabra del Señor: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él
y de que se las habían hecho. Juan está dando un dato. Recuerda, Juan estuvo allí. Juan fue uno de los que dijo: Hosana. La transliteración hebrea es: sálvanos ahora, te rogamos. Ese grito viene del Salmo 118, versos 25 y 26. Y no es más que un grito de clamor, no es más que un grito donde dice: no podemos más, Señor. Necesitamos que te sientes en ese trono donde está ese rey impío. Ese grito era: sálvanos hoy. No es sálvanos de nuestros pecados. Hosana no significaba eso. Hosana es sálvanos de nuestras miserias políticas, sálvanos de nuestras miserias materiales, sálvanos de nuestras miserias físicas. Así que si usted se percata, aun cuando había una mezcla de que muchos le estaban gritando: eres el rey, bendito el que viene en el nombre de David, algunos entendían que había algo de relación con que ese rey podía cambiar las cosas. Lo que no entendían el panorama entero: que Jesús no vino a destronar a los reyes políticos, que Jesús no venía a quitar el reino de Roma, la opresión de Roma. Así que cuando entendemos este texto, nos damos cuenta que muchos de los discípulos, los discípulos no entendieron bien. ¿Usted se imagina los discípulos buscando el burrito? Bueno, mira, Jesús quiere hacer una entrada. Estoy casi seguro que ellos tenían idea de que había una profecía que decía eso. Pero recuerdan, le voy a adelantar unos días la historia. ¿Recuerdan cuando Cristo muere? Que los discípulos todos se van a sus lugares. Ellos no habían comprendido hasta la resurrección, que se le aclaró la mente, y al ver al Cristo glorificado, entonces empezaron a recordar muchos de estos eventos y dicen: por esto era el burro, por esto era que él decía esto, por esto era que le decía que le iban a matar, por esto era que decía que al tercer día iba a resucitar. Hermanos, una multitud confusa. Algunos pidiendo libertad, pero no libertad del alma. Otros declarando: bueno, le adoramos, eres el bendito, pero no entendían completamente lo que estaba pasando. Y siempre el grupo preferido de Jesús. Dice en Lucas 19, versos 39 y 40, que algunos de los fariseos de entre la multitud pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos. A pesar de que la alabanza en ese día no fue la correcta de adorar al Rey de Reyes, al Salvador del mundo, sino al rey político, al que podía satisfacer sus necesidades, aún así era mejor esa alabanza que la de los fariseos. Los fariseos le dicen al Señor: Señor, calla a esos discípulos. Y nos encanta la respuesta del mismo Jesús, ¿verdad? Como dice Lucas: si ellos callan, de seguro las piedras van a gritar. Dice una versión: las piedras van a gritar. Aun cuando no es toda la alabanza que el Mesías merece, es parte del reconocimiento de que Él es rey. Pero más que un rey que va a satisfacer una necesidad del momento, Él es el rey del universo. Jesús simplemente le está diciendo: ellos no van a callar, ellos van a seguir gritando, porque de una manera u otra la gente veía un respiro en Jesús. Pero escúchame, dice el texto que cuando Jesús llega a la ciudad, en el mismo Lucas 19, 41, verso 44, para que entienda todo el panorama, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, dice, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay algunos lugares en las Escrituras donde dice que Cristo lloró. Este es uno de ellos. Pero a diferencia del lloro frente a la tumba de Lázaro, aquí se hace un juego de palabras diferente al que se usa allá.
Aquí el llorar, el término griego que se usa para llorar aquí es sollozar. Con el corazón compungido es la idea de derramar lágrimas. No fue como que a veces uno que le cae una basurita en el ojo. Cuando Jesús llega a Jerusalén, una de las cosas que se puede entender, aquello que dijo Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A pesar de que habían algunos ahí gritando, sálvanos ahora, bendito el Rey. La gran mayoría de Jerusalén, la gran mayoría del pueblo estaba en sus casas, con un cordero, o buscando el cordero. Y dice que Jesús llora sobre ella. Dice que Jesús se conmueve sobre ella y dice, si tú también conocieras el día de tu paz. El rey estaba haciendo su entrada. Y la gran parte del pueblo no le estaba esperando. Y los que le esperaban no le estaban dando toda la adoración completa. Aquellos que tenían una expectativa y se dieron cuenta que al día siguiente Jesús no siguió hacia el palacio, se dirigió a otro lugar, dijeron, pero no es el rey. Pero gritamos que nos salvara ahora. Jesús está mirando Jerusalén. Piensa por un momento esto, hermano. Es el Hijo de Dios el que está mirando Jerusalén. Y empieza a llorar y dice, si tú conocieras lo que es el día de tu paz. Hermano, así hay mucha gente hoy. Así hay gente hoy que es dura. Hay gente hoy que no quiere buscar de Dios. Pero hay otros que solo quieren buscar los beneficios de Dios. Escúchame. Las personas de aquellos días fallaron en ver a Jesús como un salvador político. Pero hoy muchos fallan en ver a los líderes políticos como un salvador. Tu esperanza y mi esperanza no está en un partido. Tu esperanza y mi esperanza no está en un rey específico. Tu esperanza y mi esperanza no está en un gobierno específico, no está en un país específico. Tu esperanza y mi esperanza no está en el hombre. Nuestra esperanza sigue estando en Jesucristo, el que no falla, el que no miente, el que no engaña. Mi esperanza, mi ciudadanía está en Jesucristo cristiano. Yo sé que estos días son convulsos y muchos están pensando que si hago esto, que si me voy a tal lugar, que si este presidente estuviera fuera mejor, que si el otro, que si no sé qué, que si en tal lugar. Escucha, el Rey de Reyes y Señor de Señores es tu esperanza, es nuestra esperanza. Y dice la Escritura que este detalle solo lo da Mateo, que cuando Jesús entró, Mateo 21:10, a Jerusalén, después de haber llorado, parece ser que después de haberse lamentado sobre Jerusalén, la que mataba a sus profetas, como le dice, tantas veces quise juntar como la gallina sus polluelos y tú no quisiste. Era Cristo llorando, hermanos. Era el dueño del universo llorando por la dureza de su pueblo. Dice Mateo 21, verso 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, dice, se conmovió. Esa palabra conmovió significa toda la ciudad se sacudió, tembló, diciendo, oh, bendito el Rey de Reyes. No, haciéndose una pregunta, ¿quién es este? ¿Te das cuenta que no fue una entrada triunfal? Que porque la tradición católica diga que hoy es el domingo de la entrada triunfal, no fue triunfal, porque los que estaban allí no estaban conscientes de que era el Rey del universo, el Salvador de sus vidas. Y la ciudad dijo, pero ¿quién es este? Que viene en ese burrito, que la gente está gritando, que la gente está danzando, que la gente dice Hosanna. ¿Quién es ese? Si ellos supieran que él era Jesús, no preguntaran eso. Y dice el verso 11, y la gente decía, este Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Ellos tenían su frase, ¿podrá salir algo bueno de allí? El Rey de Reyes hacía su entrada y el pueblo le estaba recibiendo como si fuese un mendigo. ¿Por qué digo como si fuese un mendigo?
si tú no recibes al Rey de Reyes como lo que es, estás recibiendo a otra gente. ¿Sabe cuánta gente hoy hay en las iglesias? Que ellos no creen en el Jesús bíblico, que ellos no creen en el Dios bíblico. Ellos creen en el Jesús o en el Dios a su conveniencia. Hay personas que lo que quieren de Dios es la conveniencia de su corazón. Hay personas que dicen: no, Dios me ha defraudado, no, Dios me ha dejado, Dios me ha mentido, porque no es el Dios verdadero el que está siguiendo. ¿Cuántas personas hoy están clamando este día: Hosanna, bendito el Rey de Reyes? Y están viviendo en fornicación, y están viviendo en mentira, y están viviendo en herejías. Hay muchos clamando hoy al Rey de Reyes, pero su adoración es la adoración que se le da a un mendigo. Es una adoración que no sirve. Y quiero preguntarte hoy, a pesar de aquel recibimiento a Jesús, a pesar de que aquella recepción no fue la correcta, a pesar de que aquellos no tenían todo el panorama, ¿cómo nosotros hoy recibiremos a Jesús en nuestras vidas? Miren, no existe una Semana Santa. Lo que existe es un Dios santo que envió un Cristo santo a morir por pecadores viles, por ti y por mí. Eso es lo que existe. Eso es lo que la iglesia de Jesucristo en estos días celebra. Él entró, no le adoraron bien, pero yo le adoro hoy en espíritu y en verdad, porque fui conquistado por su Espíritu Santo, porque fui compungido de espíritu, porque dije: soy miserable, porque dije: por mis fuerzas no puedo. Ese es el Hosanna de la iglesia hoy. El que dice: tú eres mi Salvador y solo a ti daré la gloria. Ese es el Hosanna que Dios está buscando de ti. Tú no puedes hoy abrir tus labios y decir: bendito Jehová, y tu vida mañana lunes va a decir: no, yo soy cristiano, pero los cristianos hoy tenemos que decir mentira. No, yo soy cristiano, pero no soy bobo, y también tengo que coger y meter las manos y hacer lo mío. ¿Cómo es tu hosanna hoy para el Rey de Reyes? Los mismos que gritaron hosanna eran los mismos en las primeras filas del coro que decía: crucifícale. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían algo de Cristo, algo para satisfacer su necesidad, no la importancia que tenía el reconocer que estaban perdidos espiritualmente. Cristo no satisfizo sus expectativas, pues entonces gritarán: crucifícale. ¿Cuál es tu actitud hoy al Rey de Reyes? Muchos hoy están actuando de la misma manera que aquellas personas, pues no obedecen o siguen a Jesús Salvador, sino al Jesús que ellos mismos se diseñaron en su mente. Hay tantas personas diciendo: es que Dios quiere hacerte feliz, es que Dios quiere hacerte único, es que Dios quiere hacerte triunfador, es que Dios quiere llenar tu corazón de todo lo que tú quieres, es que Dios quiere que seas un exitoso de la vida. ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese? Hay muchos que promueven un Dios o un Cristo que no es el verdadero, y hay otros que al Cristo verdadero le siguen dando una adoración de mendigo. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Mi vida, mis actos hoy dicen: hosanna, bendito al que vino, al que viene otra vez y al que está conmigo hoy, al Rey de Reyes. ¿Tu vida dice eso hoy en tus actos? ¿O eres de aquellos que dicen: gloria a Dios, y al día siguiente dicen: maldito? Recibamos a Cristo cada día, no solo un domingo. Recibamos, y no solo recibamos, sino obedezcamos y bajemos nuestra frente y digamos: Señor, que aquellos no te hayan dado la mejor adoración, yo hoy quiero darte mi mejor adoración. Pero mañana quiero darte mi mejor hosanna. Pero todos los días de mi vida quiero darte mi mejor alabanza. Eso es lo que Cristo está buscando. Y basta ya de decir: porque es un príncipe de paz, porque Él es bueno, Él pasa la mano. No confundas la mansedumbre con la justicia y la ira que está por desatarse sobre los impíos. Cristo entró
La recepción no fue triunfal, pero quien estaba entrando sí fue el triunfador, sí es el triunfador. Y por eso es que hoy proclamamos no aquella mala recepción, sino que el Rey de Reyes estaba cumpliendo la profecía de que el príncipe de paz, de que el Salvador del universo venía y vino y está con su pueblo. ¿Alguien dice amén? Quiero invitarle a orar en este momento. Padre, gracias por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. Y a pesar de que muchos no te dan la alabanza que mereces, a pesar de que muchos contradicen tus verdades con sus vidas, aquí está mi vida hoy, Señor. Aquí está mi vida hoy, Señor. Te suplico, te ruego que mi vida sea una alabanza genuina hacia ti, al Rey de Reyes. Y que esta semana, que recordamos tantas cosas maravillosas, podemos tener claro una sola: que enviaste a Jesucristo por mis pecados. Te alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Y te imploramos que seas con nosotros hoy y siempre, Señor. Mi vida te da la alabanza que tú mereces, la alabanza del Rey de Reyes. Y eso solo lo puedo hacer por la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo estamos en tus manos. Te damos gracias, Dios, y te decimos amén y amén. Vamos así a terminar este tiempo en oración. Señor, gracias. Gracias, oh Dios, por tu inmenso amor. Gracias, Padre, por tu Espíritu. Y gracias, Señor, porque a pesar que tus discípulos aquel día no entendieron todo, lo entendieron una semana después en tu resurrección, nosotros hoy, de esta parte de la historia, podemos entender que tú eres el único dueño de toda la gloria. Y que tú no viniste para satisfacer mis expectativas. Tú viniste para darme vida y vida eterna y rescatarme del infierno. Por eso es que quiero adorarte y bendecirte. Rogamos que bendigas nuestras almas, nuestras vidas y familia. Y te pedimos, oh Señor, que podamos seguir adorando y bendiciendo tu nombre en estos días que seguiremos recordando estas maravillosas enseñanzas de tu palabra. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermano.